Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo a la segunda parte de este webinar, denominado Medicina basada en la evidencia de pruebas diagnósticas y curvas ROC. Esta segunda parte que va a tratar de las curvas ROC, los disertantes, Susana Filippini y Vanessa López, para dar comienzo a este webinar. Le agradecemos la presencia, como siempre, de parte del Departamento de Ciencias Básicas, a los participantes y a los disertantes, y cuando quieran, Susana y Vanessa, podemos comenzar con el día de hoy. Les recuerdo que al final del webinar vamos a hacer va a haber un espacio en realidad para poder realizar preguntas, que van a ser a través del chat, y también les recuerdo que este webinar está siendo grabado para que puedan acceder a través de un link donde se encuentra información del webinar. Susana y Vanessa, cuando quieran. Bueno, Hola. muy bien, no sé si todos ven ya la pantalla del tema del día, que es curvas ROC. En realidad lo que voy a hacer es enlazar un poco lo que vimos el viernes pasado, que fueron pruebas diagnósticas, y hoy vamos a ver las curvas ROC. Bueno, en realidad nosotros estuvimos viendo cómo todo el enfoque metodológico que tiene hoy la medicina basada en la evidencia. En realidad, ¿a qué hacía referencia esa metodología? A cómo se toman decisiones médicas para determinar en un proceso de salud o enfermedad si el paciente está sano o enfermo. Esto se puede aplicar tanto a unidades de análisis humanas, que es lo que estamos haciendo ahora, dedicada a la medicina, o también a otras áreas, como podría ser la parte del estudio vegetal o del estudio también animal. O sea que básicamente habla de cómo podemos ahora tomar decisiones. En este caso, decisiones clínicas. Y entonces vimos que uno de los aspectos más importantes de la medicina basada en la evidencia es justamente las pruebas diagnósticas, que nos permiten decidir o clasificar a un individuo entre sano o enfermo, una prueba positiva o una prueba negativa. Y entonces es muy importante conocer la exactitud de las pruebas diagnósticas, es decir, la capacidad justamente de clasificar a un individuo en sano o enfermo, en positivo o negativo. Y entonces, lo que vimos hasta el viernes pasado, que fue todo el manejo de las curvas ROC, la tablita, cómo después armábamos y podíamos decidir si una prueba era mejor que otra, la limitación principal de lo que vimos la semana pasada estaba en el hecho que lo que hacíamos era clasificar a los individuos en presencia, ausencia, positivo, negativo, enfermo o sano. Y entonces, ¿qué pasa con todas las pruebas diagnósticas que nos hacen generalmente cuando uno mide en una escala, como puede ser si te hacen una determinación para saber si tenés diabetes o no tenés diabetes, por ejemplo, ¿sí? Glucosa en sangre o colesterol, etc. En todos esos casos, la variable de interés en estudio es una variable continua, ¿sí? ¿Qué significa? Que entre dos valores de lo que nosotros decimos, lo que mide si está o no está la presencia de la enfermedad, sí puede haber infinito. Y eso hace que lo que vimos hasta el viernes no nos permita seguir clasificando las pruebas diagnósticas en que realmente son, trabajan con exactitud o no trabajan con exactitud. ¿Discriminan o no discriminan? Entonces, ¿qué pasa si la prueba diagnóstica es de tipo, es continua, es una cantidad? Bueno, en esos casos fue que aparecieron entonces las curvas ROC. Pero si leemos la historia, en realidad, ¿saben cuándo aparecieron las curvas ROC? Aparecen
con la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Dentro de investigaciones militares. Y entonces empiezan a visualizar este sistema de decisión para ver si, por ejemplo, estaba la presencia-ausencia, no sé, de algún elemento que podría ser decisivo en una contingencia bélica. Ahora, su primera aplicación concreta aparece en los años 50, que era para la detección de señales de radar. A manera anecdótica, piensen un poco, hagamos una comparación. El médico utiliza las pruebas diagnósticas para decidir entre sano y enfermo, entre si la prueba dio positiva o dio negativa. ¿Qué haría un operador de radar? ¿Qué haría un operador de radar con las curvas ROC? Bueno, mirando las emisiones del radar, lo que estaría, el operador tendría que decidir acerca de presencia-ausencia, por ejemplo, de un misil. Así que imagínense que ahí ya en el año 50 tuvo un amplio desarrollo, en 1950. En los años 60 lo empezaron a utilizar en experimentos psicofísicos. Y ya en los años 70 recién aparece una aplicación concreta en el área de la medicina y se utilizaba en radiología para decidir a través de varias imágenes el diagnóstico de un paciente. Luego se fue extendiendo a todos los campos y hoy, por ejemplo, se usa en varios campos de la salud, de la sanidad, pero lo estamos usando un montón en economía. Todo lo que hay una manera de comparar un montón de situaciones y trabajar con minería de datos a partir de las curvas ROC. En los modelos, ¿qué modelo explica mejor un fenómeno, ya sea de la naturaleza o de la economía? ¿Cómo podría llegar a decidir rápidamente si me discrimina el proceso que estoy estudiando? En meteorología, ¿sí? Y un montón de campos más. O sea que el tema del día, que son las curvas ROC, ¿sí? Si bien hoy en día es de amplia utilización en epidemiología, y está relacionado con el tema que empezamos la semana pasada, que era medicina basada en la evidencia, ¿sí? También lo podemos encontrar en otras disciplinas de la ciencia. Por ejemplo, hoy en día es la técnica para evaluar nuevas técnicas de diagnóstico por imágenes. Fíjense que cada vez hay un montón hay más estudios médicos que se hacen a partir de distintos tipos de imágenes, y entonces se usa para evaluarla mejor, para decidir acerca, supónganse, presencia o ausencia de tumores o lo que fuere, se utilizan las curvas ROC para leer los valores, las determinaciones. Ahora, básicamente, ¿qué es una curva ROC? Acá tienen un ejemplo, acá hay dos curvas ROC, están viendo dos pruebas, la prueba A y la prueba B. En realidad, la diferencia con lo que vimos el viernes, que eran las pruebas diagnósticas y cómo determinar cuál era la mejor, bueno, hoy vamos a trabajar con las curvas ROC. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con características de respuesta que están medidas en una escala cuantitativa. Entonces, va a cambiar un poco el proceso, porque fíjense esos puntitos son diferentes puntos de corte que me pueden decir si una condición que estoy analizando en esa prueba diagnóstica está presente o ausente, ¿sí? El nombre de curvas ROC viene de característica operativa del receptor, o sea que de alguna manera da un índice, y ese índice nos va a poder discriminar, nos va a permitir discriminar si esa prueba diagnóstica es buena para decidir entre distintos estados alternativos de salud. Pero recuerden, siempre que los resultados estén medidos en escala continua, ¿sí? También podría ser ordinal, yo después ahora les muestro rápidamente un ejemplo, o también por intervalo. Entonces, vuelvo a refrescar, siempre que la prueba diagnóstica nos aporte resultados medidos en escala continua, por intervalos u ordinal, usaríamos o podremos usar este tipo de análisis estadístico que nos va a permitir discriminar si una prueba diagnóstica
realmente es mutuamente excluyente y puede decir, es sano o enfermo, dio prueba positiva o negativa, tan importante para la toma de decisiones. Y entonces son gráficos. ¿Y qué se trabaja? ¿Cómo se arman estos gráficos? Con dos de las medidas que ejercitamos y vimos el viernes, que son sensibilidad, ¿sí? Y especificidad, pero lo que se trabaja en el eje, en el sistema de ejes coordenados, ahora vamos a ver la tablita, es 1 menos la especificidad, que serían los falsos positivos de la prueba diagnóstica. Y entonces, cada puntito de la curva va a ser un par. En el eje de las Y es la sensibilidad, y en el de las X, ¿sí? La especificidad. 1 menos la especificidad, ¿ven? Entonces, acá que tenemos, evidentemente en el eje de las Y es la sensibilidad, en el eje de las X, 1 menos la especificidad. Y como vemos acá, voy a tener en el primer cuadrante de un sistema de ejes coordenados, cada puntito, ¿sí?, va a ser una representación de esa combinación. Cuánto dio la sensibilidad en el grupo de pacientes que esté analizando, cuánto dio la especificidad, se hace 1 menos la especificidad, es decir, de esta manera yo voy a tener una curva quebrada, y lo que nos podemos preguntar, ¿qué es esta línea diagonal que va del 0, 0 al 1, 1? Bueno, el 0, 0 implicaría nada de sensibilidad, nada de especificidad, y entonces, por ejemplo, el 1, 1 estaría diciendo 100% de sensibilidad, y básicamente lo máximo que podemos tener de los falsos positivos. Bueno, esta diagonal sería el caso en que evidentemente si los puntos que voy a hacer con los datos de la prueba que se aplicó caen sobre esta diagonal, la prueba no discriminaría nada. O sea que nosotros, recuerden que vamos a basar el cálculo de ese gráfico básicamente en esta tablita que ustedes ya vieron, ¿sí? Donde nosotros lo primero que tenemos que hacer con los datos de la variable continua va a ser ordenar, recodificar y armar, o sea, llevarlo a un esquema dicotómico, como hicimos el viernes, donde en las columnas vamos a ubicar, a partir de la aplicación de una prueba que queremos probar, todos los que sabemos tienen la enfermedad presente y todos los que sabemos en la otra columna que tienen la enfermedad ausente. Se aplica la prueba y vamos a tener del grupo de pacientes con que estamos probando la prueba, resultados que la prueba da positivo y está presente, ¿sí? Van a caer en este cuadrante, y si yo divido por los que son verdaderos positivos, y en el denominador verdaderos positivos más falsos positivos, yo voy a tener la sensibilidad. ¿Recuerdan? En línea por la columna descendente, con este cociente A sobre A más C, teníamos la sensibilidad. De la misma manera, si tomamos los verdaderos negativos, en esta otra columna dividido los verdaderos negativos más los falsos positivos, tendríamos la especificidad. Y con esas dos cosas, nosotros podríamos empezar a hacer los distintos puntos de las curvas ROC, ¿sí? Y ver si la prueba diagnóstica que esté probando discrimina o no discrimina. ¿Cuándo va a discriminar mejor? Bueno, va a discriminar mejor una prueba diagnóstica cuando los puntos, ¿sí?, se encuentren en esta zona, o sea, en el eje superior izquierdo. ¿Ven esa línea verde? ¿Sí? En ese caso voy a poder comparar y tener, ¿qué cosa? Como es una variable continua, dos distribuciones de probabilidad de ocurrencia de sanos y enfermos. Esta representación es fácilmente comprensible porque toma todo el rango de valores, no necesita una decisión particular y no tiene nada que ver con, de alguna manera, la prevalencia de la enfermedad, es decir, la fuerza o la frecuencia con que esa enfermedad está ocurriendo en la población.
Y entonces eso es la ventaja. ¿Qué desventaja tiene? Que aparecen conceptos más fuertes desde la estadística. ¿Por qué? Porque la curva, como está indicando la distribución de probabilidad, sí, de todas las personas que están siendo evaluadas con esa prueba diagnóstica, va a tener un área, y bajo esa curva hay un área que representa una probabilidad de que el individuo esté en un grupo o en el otro. Entonces va a haber que calcular de alguna manera el área bajo la curva. Esa es una desventaja. ¿Cuáles son las otras desventajas? Que nosotros estuvimos hablando de que va a haber distintos puntos de corte. Piensen en un análisis para determinar los niveles de colesterol y si el tema es grave o hay peligro, por ejemplo, de un infarto al miocardio. Bueno, tenés un montón de valores que son como una alerta y que se puede utilizar para decidir, bueno, esa persona con o presión muy alta o colesterol muy alto puede tener algún evento grave. Entonces, en ese caso, los puntos de corte no van a estar representados en las curvas RO. Es decir, el límite de la variable continua que mide esos análisis no van a aparecer. Sí van a aparecer acalculados la sensibilidad, eje de las Y, y 1 menos la especificidad en el eje de las X. Otra cosa que nos muestran estas curvas es qué cantidad de gente entró en ese proceso para validar la prueba diagnóstica y ver si discrimina bien o no. Entonces, si vos tenés pocos pacientes, la curva te va a dar muy escalonada. Si vos no tenés un programita informático, por ejemplo, el SPSS te calcula, te hace las curvas, te calcula la sensibilidad, la especificidad, etcétera, el índice que vamos a aprender ahora a calcular de Youngday, pero, por ejemplo, si no tenés el SPSS, no es tan sencillo, porque hay que calcular el área con un integral para poder decir cuánta es ese área bajo la curva, ¿sí? Bueno, entonces, evidentemente, habría que estimar parámetros y todo con algún método más avanzado de modelación. Entonces, todo eso es desventaja que tienen las curvas ROG. En realidad hay distintos métodos de cálculo, nosotros vamos a insistir en el no paramétrico para variable continua. ¿Por qué? Porque es el más fácil de manejar con cualquier, digamos, planilla de cálculo. Pero existen métodos paramétricos, o sea, en el no paramétrico, lo que tiene bueno es que vos podés ir viendo todos los puntos de corte, la curva va a estar dada por la unión de esos puntos de corte, y evidentemente el tema va a ser el tamaño de muestra, como de costumbre. Si tenés pocos individuos con los que estás haciendo la curva ROG, puede que salga con muchos escalones. En los paramétricos, ¿qué tendrías que hacer? Tenés que encontrar una distribución de probabilidades, es decir, cómo estimo el área bajo la curva y sus parámetros, un promedio, un desvío del promedio. Entonces, todo eso implicaría la utilización de modelación avanzada de estadística. En esto, básicamente, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, con este método empírico, vos podrías armar sencillamente con muy pocos pasos la curva ROG. Bueno, vamos a empezar a jugar un poco con un test de diagnóstico hipotético. Cada punto en la curva, que ahora lo vamos a ver con círculos negros, corresponde a un punto de corte de la prueba o del test diagnóstico. Y va a estar dado por una combinación de sensibilidad y especificidad, 1 menos la especificidad en el eje X. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Acá lo vemos, ¿sí? Voy a tener, si tengo pocos casos, voy a tener mucha escalerita. Y el otro tema que se puede dar en un caso así, es que primero estos puntos de corte, si bien lo podés calcular fácilmente, no te van, cuando sale la curva, si lo haces por algún software, no lo vas a poder, no podés identificar a la combinación de esas cosas en cada uno de los grupos con el que calculaste sensibilidad y especificidad para ver qué puntos de corte son adecuados, ¿sí?
La otra desventaja es, fíjense que si da verdadero positivo, la curva va a crecer en forma vertical la línea. Y si da falso positivo, crece en forma horizontal. Por eso es que si tenés pocos casos, cada vez va a parecer más escalonada. ¿Qué es lo más importante en este enfoque empírico de las curvas ROC? Los puntos de corte, que son los que te van a dar la sensibilidad y la especificidad. Y uno siempre trataba, dijimos la semana pasada, que la mejor prueba diagnóstica era aquella que tenía alta sensibilidad para detectar si el paciente estaba enfermo, ¿sí? Y también alta especificidad para detectar si el paciente en realidad estaba sano, o sea, no había presencia de la enfermedad. ¿Qué pasa en una escala continua? Bueno, para determinar en una escala continua cuál es el mejor punto de corte, piensen, por ejemplo, en determinaciones de glucosa en sangre para ver diabetes, bueno, se va a utilizar lo que llamamos un índice de Jouden, que está calculado en base a estos dos conceptos que vimos ya el viernes. Sensibilidad más especificidad menos 1, esa es la fórmula. Y en realidad este índice no necesariamente te da ni la sensibilidad ni la especificidad en un solo punto. ¿Qué te puede ocurrir? Que tenés la sensibilidad alta en un punto de corte y la especificidad en otro. Entonces voy a elegir aquellos puntos de la curva o el punto más cercano al ángulo superior izquierdo. O sea, este punto, por ejemplo, está más cerca de este ángulo. Entonces podría ser el de mayor sensibilidad y especificidad. Veámoslo lo que ocurre. En realidad, cuando nosotros dividimos y buscamos distintos puntos de corte, lo que queremos con la curva ROC es esto, encontrar dos distribuciones. ¿Sí? Pensemos en glucosa en sangre para diagnosticar la diabetes. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender? Y de esto que vemos señalizado en verde, de cuáles son los puntos de corte. Si en realidad depende un montón estos gráficos de curvas ROC de los puntos de corte, el enfoque empírico. ¿Sí? Si hay mucho solapamiento entre los que, por ejemplo, son normales o presentan diabetes, realmente la prueba no discrimina, va muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos verlo gráficamente? Si se desplaza el punto de corte a la derecha, lo que va a ocurrir, que serían valores mayores de glucosa, van a disminuir los falsos negativos, los falsos positivos, ¿sí? Estos disminuyen. Pero aumentan los falsos negativos, que son los que están en rojo. Entonces, disminuye la sensibilidad y aumenta la especificidad, e inversamente si se va a la izquierda. Entonces, en cualquier curva ROC, lo más importante es ver cómo elegimos los puntos de corte. Si la prueba fuera perfecta, va a pasar que va a haber una región en que el punto de corte tiene alta sensibilidad y alta especificidad, o sea, 1. Y entonces, en ese caso, la curva sería el punto 0,1. Si la prueba no sirve para distribuciones de normales y de diabéticos, lo que va a pasar es que van a tener una manera muy igual la proporción de falsos positivos, y la curva sería los verdaderos positivos y los falsos positivos van a aparecer en igual porcentaje. Y entonces todo va a caer en la curva, en la diagonal esa que pintamos de naranja. En general, todas las pruebas tienen cosas intermedias, curvas intermedias. ¿Qué pasa si en qué otros casos podríamos usarla cuando no tenemos, por ejemplo, en una prueba diagnóstica, pero de tipo de escala ordinal? Por ejemplo, acá les pongo un ejemplo del servicio de radiología, donde
vos querés determinar, no sé, la presencia de una hernia de disco, por ejemplo. Y entonces, lo que puede pasar, un momentito, que se me está acabando la batería. ¿Qué puede pasar? Bueno, si tengo una escala de esa radiológica donde dice que está seguramente normal, probablemente dudoso, probablemente anormal, seguramente anormal, o sea, acá tenemos en realidad 5 categorías. Bueno, un caso como este sería una escala ordinal. Salimos de, si bien es cualitativa, salimos de la dicotómica, nos pasamos una escala ordinal, pero no tenemos un número. Bueno, de alguna manera también hay que armar con los resultados estas tablitas, de tal manera que yo pueda graficar después los puntos, y es también posible trabajar con esta escala de tipo ordinal. Pero ¿y qué tenemos que saber desde la estadística? Bueno, desde la estadística hay que, en una primera etapa vas a tener que recodificar las variables. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo, qué significa esto, porque vos venís con una escala continua, piensen en los niveles de glucosa en sangre, que no me acuerdo en este momento, pero se miden, sí me acuerdo bien de los niveles de colesterol y cuándo son graves o no, son todos números, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que recodificar los datos de los grupos que vos tenés para ver cómo armamos la tablita de doble entrada, de contingencia. Para lo cual, ¿por qué la necesito? Porque tengo que calcular el segundo aspecto, estas probabilidades condicionales, que son la sensibilidad y la especificidad que tiene esa prueba diagnóstica. Bueno, el concepto de tablas de contingencia es muy fácil. Una tabla de contingencia es cuando vos enfrentás dos características cualitativas, de acuerdo a las categorías que tengan, y contás cuántos casos hay en cada combinación de los cruces que hacés de cada característica. Luego tenés que saber algo de qué pasa cuando uno tiene una variable continua. Por ejemplo, vas a tener un histograma. ¿Ese histograma para qué te va a ayudar? Te va a ayudar para poder recodificar bien las variables, o sea que si vos tenés una variable continua, como podrían ser los niveles de glucosa, no sé, en dos grupos de pacientes, donde vos sabés bien que uno es diabético y el otro no, pero le haces la prueba de glucosa en sangre y los reclasificás. Entonces, con esos datos, ¿cómo encuentro los puntos de corte? Ese es el problema de la curva ROC, con este enfoque empírico. Y entonces, bueno, voy a necesitar el histograma para estudiar la distribución. ¿Y a qué vamos a ajustar esa distribución? Básicamente a la distribución campanular, que es conocida como la distribución. Por eso es que el otro punto que necesitamos recordar de la estadística, que todos en cualquier disciplina de grado han visto, es cuáles son los parámetros de la distribución normal, o sea, cómo llegar a tener una estimación del promedio de esa distribución de valores continuos de la prueba diagnóstica y la de variabilidad o desviación. O sea que estos son los, de alguna manera, 6 aspectos con los que voy a trabajar para armar la curva ROC. Veamos acá un ejemplo. Acá tenemos dos cosas: la evaluación del volumen corpuscular medio para determinar anemia ferropénica. Pero recuerden que cuando uno necesita recodificar una variable continua y mandarlas a que sea dicotómica, vos tenés que de alguna manera tener alguna prueba que vos sabés que esa no falla, en decirte si el paciente tiene ausencia de hierro, con lo cual está anémico, o por el contrario, está bien y decimos que no está anémico. Entonces, la variable continua es, que miden en esta prueba diagnóstica, es el volumen corpuscular medio. ¿Y qué voy a tener? Dos grupos que fueron verificados de alguna manera, que es con ausencia de hierro, es decir, un grupo con anemia, en este caso son 34 individuos, y otro grupo de 66 que se sabe que no tiene anemia. ¿Cómo yo determino realmente presencia de la enfermedad
y ausencia de la enfermedad, de una manera en que no me quedan dudas. ¿Por qué? Porque mi objetivo es probar si esa prueba diagnóstica de volumen corpuscular medio, variable continua, cuantitativa, me sirve para discriminar en pacientes con anemia y pacientes sin anemia. Bueno, se hace una biopsia de médula ósea. Imagínense ustedes lo que es hacerse una biopsia de médula ósea con todos, si bien cada vez es menos, digamos, de menor cuidado, no deja de ser un problema, porque si hay mala praxis te pueden dejar realmente cuadripléjico porque tocan la médula ósea. Entonces, llegar a esto, que sería la biopsia de médula ósea, es lo último. Pero si nosotros estamos desde el área médica tratando de evaluar una prueba sin ser invasiva, o sea, solo tomando el volumen corpuscular medio con un análisis sencillo, si un paciente tiene anemia o no tiene anemia, bueno, sería interesantísimo que uno tenga un grupo que de alguna manera ya fue diagnosticado de otra manera con la presencia de anemia o sin anemia, y a esos se les va a aplicar la prueba, porque evidentemente lo que define la presencia o no de anemia definitivo, por eso se lo llama gold estándar, el patrón de oro, es hacer una biopsia, que sería un esquema muy invasivo. Bueno, miremos los datos. Acá están los 34 pacientes, y esto que tenemos acá, 52, 58, etcétera, hasta 92, ya están ordenados para que los vean, son los pacientes que no tienen hierro, o sea, que tienen presencia de anemia. Sin hierro, ¿y qué significa? Que tienen anemia. Bueno, ¿qué va a pasar? Tengo una población mayor, que serían como los controles, que son 66 pacientes, ¿sí?, en los que de alguna manera hay hierro en niveles que permiten pensar que son normales con respecto a la anemia. O sea, fíjense, estamos trabajando con dos grupos. Dos grupos son muestras. Uno con presencia de la enfermedad, que queremos de alguna manera diagnosticar, pero a partir de una prueba diagnóstica sencilla y no invasiva, y otro grupo que sabemos que no tiene la presencia de anemia porque tiene niveles normales de hierro, y que queremos también ver si la prueba diagnóstica lo detecta. Y entonces con estos dos grupos lo que hacemos primero es mucho análisis que llamamos en estadística exploratorio. Gráficos, ver cómo se distribuyen, por ejemplo, las medidas de tendencia central, qué puntos se generan, por ejemplo, podemos calcular cuartiles, etc. Y eso nos va a orientar, ¿sí?, a el problema más grande del enfoque empírico de las curvas RO. ¿Cuáles serían los puntos de cortes? Bueno, en este caso probamos, eso todo se hizo, y a partir del estudio de las dos muestras, con los datos de volumen corpuscular, lo que hacemos es, de alguna manera, lo que ya vimos con las pruebas diagnósticas. Se arman, no una, varias tablas de contingencia, donde yo corto. ¿Qué significa este punto de corte? Bueno, si el paciente tiene un volumen corpuscular de 65, y yo sé que está enfermo, y aplico la prueba, y el volumen corpuscular me da determinado valor, ¿dónde lo clasifico? ¿En enfermo o en sano? Si el punto de corte es 65, vamos a los que tienen anemia. Fíjense que hay solo 3 individuos que tienen un volumen corpuscular por debajo de ese valor de volumen corpuscular, 52, 58 y 62. Entonces ahí recodifico, ¿y qué armo? Armo esta tablita de contingencia de doble entrada, donde digo, el test le dio positivo. Supónganse que el test, la prueba diagnóstica, da positivo. Solo hay 3 que sabemos que tienen anemia, sin embargo, los valores dieron menos de 65. Y quedan 31 de los 34 con anemia. Y del otro lado había 66
y entonces yo sé que debajo de 65 solo me queda un individuo, fíjense. Debajo de 65, el volumen corpuscular medio es este que está debajo de 65. De manera tal que armo la tablita, las dos muestras las clasifiqué en una tabla 2×2, que en las columnas va la presencia verificada de la enfermedad, enfermos o sanos, y en las filas la prueba diagnóstica que estoy evaluando. Bueno, de esta manera yo lo voy haciendo para todos los puntos, por eso es que hay que recodificarlo. ¿Y si el punto de corte fuera 70? ¿Y si el punto de corte fuera 75? ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar a determinar cuál es ese valor que me dice que discrimina bien entre enfermos y sanos. Esto lo hago, fíjense acá, desde 65 hasta 95, y depende mucho, por eso hay que hacer mucho estudio del histograma y todo, de los niveles que se dieron en las dos muestras que estoy enfrentando, que son los sanos y los enfermos. Otra cosa importante, recuerden que acá, a partir de esta tabla, en todos los casos calculamos sensibilidad y especificidad, esta tablita, ¿sí? Para poder hacer la gráfica o la curva ROC. Entonces, ¿qué tenemos? Para la sensibilidad, recuerden lo que vimos el viernes, ¿cómo hacíamos? Íbamos a la tabla doble entrada y era igual a los verdaderos positivos, estaban enfermos y la prueba dio positiva, que son 3, sobre el total de verdaderos positivos y de, en este caso, falsos negativos. Y así, de la misma manera, calculamos la especificidad con lo que da verdaderos negativos sobre la suma de falsos positivos y verdaderos negativos, que son 66. Con eso vamos calculando la sensibilidad y la especificidad de todos los puntos de corte que consideré. Y con ello finalmente uno puede hacer esta curva quebrada, donde cada uno de esos puntos lo que me van diciendo es, bueno, cuál es la sensibilidad de ese grupo que clasifiqué, por eso decimos hay que recodificar, ¿sí? Y cuál es 1 menos la especificidad. Si algún punto me cayera en esta diagonal que va del 0, 0 al 1, 1, la prueba de volumen corpuscular no serviría. ¿Y dónde hay mayor, digamos, cuál es el punto de corte más eficiente? Bueno, el que quede recostado en este ángulo superior izquierdo, en este caso creo que sería este. Bueno, y así uno, fíjense que teníamos, para que lo vean, pocos casos, y no eran tan pocos, eran 100, ¿sí? 100 pacientes. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Otra cosa importante es ver todo el volumen bajo la curva. Y ese área bajo la curva es, acá se calcula, uno lo puede calcular con un software que traiga el algoritmo, pero si no hay que calcular cuál es el área bajo la curva para lo que tengamos de, en este caso, volumen corpuscular. Se calcula el área y el error estándar. Si el área bajo la curva no tiende mucho a 1, que es como es una distribución de probabilidad que se acerca a la normal, bueno, la prueba no es muy buena. Y entonces lo que hacemos a veces es comparar varias pruebas a partir del área bajo la curva. Los software te calculan este área. Cuando vos pedís curva ROC te dan la tablita que les mostré, de sensibilidad y 1 menos la especificidad, y te calculan el área bajo la curva y dan los dos parámetros. Y entonces uno puede comparar el área bajo la curva de dos pruebas diagnósticas a partir de una Z, porque lo aproximás a la normal estándar, y por ejemplo, si te da mayor que 1,96, que sería con una confianza del 95%, el Z sería 1,96, comparás el Z de esta comparación con ese valor. Y entonces yo puedo decir que hay una que es mayor y que tiene un rendimiento distinto, y de esa manera elegir.
volvemos a acordarnos, una prueba con discriminación perfecta, sin solapamiento de resultados, tiene una curva que pasa por esta esquina, ¿ven? Donde la sensibilidad y la especificidad tienden a 1, o son 1. Si discrimina mal, los puntos van a caer en esta línea diagonal, ¿sí? Que va de izquierda 0, 0 al 1, 1. Entonces, bueno, eso es básicamente, o sea que la representación de una curva ROC es muy sencilla, y además discrimina bien porque toma todo el rango. Vos la ves y ya podés decir, comparando varias curvas ROC, no está afectada por la prevalencia. ¿Se acuerdan que vimos que el viernes, cuando vimos pruebas diagnósticas, vimos que los valores predictivos positivos y negativos de cada curva estaban afectados por la prevalencia, es decir, la frecuencia de presencia de la enfermedad que uno esté estudiando. Entonces, vos podés trabajar con grupos humanos no tan grandes porque la prevalencia no es tan importante, ¿sí? Igual piensen que es difícil el tema de que estamos trabajando con muestras, ¿sí? Visualmente enseguida te das cuenta qué prueba diagnóstica es mejor, ¿sí? Y qué desventaja tiene. No van a aparecer exactamente los puntos de corte, te va a aparecer una curva más o menos escalonada, y donde un punto vos podés determinar la sensibilidad y la especificidad, pero no cuánto es ese valor. El número de sujetos tampoco aparece, o sea, ¿cómo hiciste el estudio? ¿Qué validez tiene en cuanto al tamaño de las muestras? Y otra cosa que te pasa es que si disminuís muchísimo la muestra, te da como muy escalonado, y también las curvas pueden ser muy desiguales cuando las graficás, ¿sí? Y después calcular el área bajo la curva no es sencillo si no usás un software. Nosotros usamos el SPSS. Entonces, bueno, volvamos a lo que les estamos explicando. Básicamente, estamos trabajando empíricamente para construir esta curva ROC, pero por lo tanto usamos métodos no paramétricos. Y el problema es que vos no tenés, si estás trabajando un caso específico, vos no tenés cuál es la población, piensen en la glucosa en sangre, vos no tenés exactamente la población de pacientes con diabéticos y la población sin diabetes, sino que sacaste muestras de ellas, ¿sí? Y tampoco sabemos cómo es la distribución. Al no tener las poblaciones, porque podrían llegar a ser infinitas, de sanos y enfermos, y vos trabajás con muestras, ¿sí? No podés conocer la distribución. Entonces, siempre trabajamos con esto porque es lo más práctico para datos continuos, ¿sí? Te va a quedar algo como esto, curvitas escalonadas, y así. Fíjense que les vuelvo a repetir, al cambiar el nivel de decisión, si hay un verdadero positivo, la curva sube, ¿sí? Y si hay un falso positivo, crece horizontalmente. Si el dato fuera en escala ordinal, como les mostré, son más pronunciados los escalones. Acá, bueno, esto se va a referir más Vanessa ahora, que les va a mostrar otro caso, pero yo también quería, está acá en esto, hablarles de esa famosa área bajo la curva. En realidad en los software viene el intervalo de confianza para la superficie, el área bajo la curva, etc. Y en realidad ese área bajo la curva lo que te da es la exactitud global de la prueba, porque trabaja todo el rango. Y entonces vos podés tomar una población, tomás una muestra, y lo que haces es buscar las curvas, y la verdadera curva, el verdadero área bajo la curva va a ser la probabilidad de que el enfermo, la cantidad de individuos que están enfermos sea mayor que los sanos.
¿sí? Porque entonces estás discriminando bien. Si el valor del área bajo la curva te diera 0,5, te está diciendo que no podés discriminar, porque estás viendo como que la probabilidad de que el paciente esté sano o enfermo es la misma, ¿sí? Entonces no habría diferencia entre las dos muestras que tomaste de enfermos y sanos, ¿sí? No hay una separación perfecta. Si mirás las curvas, las distribuciones, las áreas bajo la curva, no están separadas perfectamente, ¿no? Entonces, esto es básicamente todo el tema que le queríamos explicar. Es una cosa sencilla, pero es como decir, bueno, las pruebas que vimos el viernes, diagnóstica y determinar cuál es la que mejor dictamina, etcétera, era cuando vos tenías respuestas dicotómicas, ¿sí? Prueba positiva o negativa contra las dos muestras, de pacientes enfermos o de pacientes sanos. Pero bueno, hay un montón de enfermedades donde ahora te hacen un análisis, por ejemplo, de sangre, y sacan un montón de determinaciones que nos permiten decir en qué de los dos grupos vos podés estar. Y entonces, hacia eso apuntan las curvas ROC. ¿Por qué son importantes? Porque no solo se usan en medicina, hoy se usan en todo. Cada vez que tenemos bien claro que hay dos grupos y queremos detectarlo con algún test, comparar esos dos tests, si la variable respuesta con la que medís, si es positivo o negativo, es continua, vas a usar las curvas ROC. Tenés los dos enfoques. Después ella se va a expandir ahora explicando, bueno, algunas cositas más de las no paramétricas y paramétricas. Yo ahora, es un tema un poquitito más complejo desde la estadística. Entonces, fíjense que estuvimos viendo un montón de cosas, ¿sí? Yo les hice una planilla donde les digo, tengan en cuenta esto, hay que hacer histogramas, o sea, hay todo un trabajo de datos que son continuos, como les mostré. Yo tengo números cuando mido con un análisis sencillo el volumen corpuscular medio para determinar si hay anemia o no hay anemia, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pedirle, voy a dejar de compartir yo mi pantalla para escuchar, porque esto hay que afianzarlo, no es sencillo. Cuesta un poquito más que lo que vimos la semana pasada, el viernes. ¿Seguís vos, Vanessa, con la otra aplicación? Sí, sí. Por ahí ella les repite cosas, pero es como para que afiancen determinadas cosas. Es muy importante tener en cuenta eso. ¿Se ve completo ahí, Susana? Sí, 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 porque vos te organizás mejor. Yo agarro, estoy corriendo las pantallas. Bueno, buenas tardes a todos, y como le dijo Susana, algunas cosas por ahí van a repetirse un poco, pero es necesario para afianzar conceptos, y además, cuando vayamos analizando el ejemplo, vamos a ir repitiendo esos conceptos también. Bueno, como decía Susana, cuando las pruebas diagnósticas son cuantitativas, es necesario determinar el punto de corte que establezca si se posee una condición o no, ¿sí? Las curvas ROC proporcionan un buen índice de discriminación de la prueba diagnóstica entre los estados alternativos de salud, ¿sí? La enfermedad o la salud. Siempre que las pruebas de diagnóstico aporten resultados medidos en escala continua por intervalos u ordinal, se puede usar este tipo de análisis para evaluar la capacidad de discriminación de una prueba entre los estados alternativos de salud, sano, enfermo, positivo, negativo. En las curvas ROC, como dijo Susana, son gráficos en los que se representa la sensibilidad en función de los falsos positivos, que sería 1 menos la especificidad de la prueba diagnóstica. Y cada punto de la curva va a representar un par 1 menos especificidad, sensibilidad, que va a corresponder a un determinado nivel de decisión, ¿sí? La curva ROC se construye en base a la unión de esos distintos puntos de corte y se va generando una curva escalonada
de manera que cuando obtengamos un verdadero positivo, la curva se va a desplazar verticalmente, y en caso de que se obtengan falsos positivos, la curva se va a desplazar horizontalmente. ¿Sí? Acá vemos, a medida que va aumentando la sensibilidad, es decir, que obtenemos más verdaderos positivos, la curva se desplaza verticalmente y se desplaza horizontalmente cuando estamos perdiendo especificidad. Igual ahora esto lo vamos a ver bien. Ah, está con animación. Bueno, ven que es necesariamente creciente la curva, que si se modifica el valor de corte, esto es, digamos, es para cada punto de corte, ¿no? Si modificamos el valor de corte para obtener una mayor sensibilidad, es decir, vamos subiendo, solo lo hacemos a expensas de perder especificidad. Y recordemos que si la prueba no permitiera discriminar entre los grupos, esta curva que vemos en rojo estaría más cercana a la de diagonal, ¿sí? Esta es la línea de no discriminación. La exactitud de la prueba va a aumentar a medida que la curva se desplaza desde la diagonal hacia el vértice superior izquierdo. ¿Sí? A medida que esta curva vaya hacia el vértice superior izquierdo, la prueba va a tener una mayor exactitud. Si fuera perfecta la discriminación, lo ideal sería que la curva llegue, que este punto quede acá, ¿sí? En el punto 0,1, porque nos daría 100% de especificidad y 100% de sensibilidad. Presentan las curvas, como casi todas las cosas, ventajas y desventajas, ¿no? Son una representación fácilmente comprensible de la capacidad de discriminación de la prueba en todo el rango de valores. No requieren un nivel de decisión particular porque comprenden todo el rango de posibles valores. Es independiente de la prevalencia, como ya dijo Susana, visualmente se interpretan fácil, y se puede comparar también visualmente diferentes pruebas diagnósticas. Las desventajas que pueden presentar es que no muestran los puntos de corte, solo la sensibilidad y especificidad, ni el número de individuos de la muestra estudiada, y que si el tamaño de la muestra es pequeño, la curva es muy escalonada y desigual. Y el cálculo de los parámetros y la generación de la curva no es tan sencillo si no se poseen programas informáticos. Ahora, tenemos tres opciones de cálculo, digamos, de la curva ROC y su área. Pueden ser los métodos paramétricos, semiparamétricos o no paramétricos. Los métodos paramétricos, ¿en qué se basan? Postulan determinado tipo de distribución para la variable de decisión en cada una de las poblaciones que estamos tratando de distinguir. ¿Sí? El problema se reduce a estimar los parámetros de cada distribución por un método estadístico adecuado que en general usa el de máxima verosimilitud. También se puede hacer a través de métodos semiparamétricos que asumen la normalidad de la variable, pero el inconveniente es que no especifican qué transformación se hace para que la variable siga una distribución normal. Y en general en la práctica no disponemos de las poblaciones de enfermos y sanos, sino de una muestra de ellos. Y por lo tanto no conocemos las distribuciones de los valores de la prueba diagnóstica en la población. Por estas limitaciones se considera la construcción de las curvas ROC desde un punto de vista no paramétrico, en el que no se hace ningún supuesto sobre la distribución poblacional. Estos métodos no paramétricos no requieren que los casos positivos y negativos se distribuyan de una manera en particular, pero sí es importante al comparar las pruebas diagnósticas distinguir si las muestras son independientes o emparejadas. Si las muestras son independientes, los individuos se asignan aleatoriamente a una u otra prueba diagnóstica, y si son emparejadas, todos los individuos reciben las mismas pruebas diagnósticas. Entre los métodos no paramétricos vamos a ver dos métodos. Nosotros después el ejemplo lo vamos a ver con el empírico, pero tenemos el método empírico y el método de la función de kernel. En el método empírico se representan todos los pares, uno menos especificidad, sensibilidad, para todos los posibles valores de corte que se puedan considerar con la muestra particular que se dispone. O sea,
se hace, por eso es método empírico, porque se hace con los valores de la muestra. Y es idóneo para datos de tipo continuo, pero también se puede aplicar con resultados de tipo categórico. La curva van a ser los pares 1 menos especificidad, sensibilidad, calculados para cada categoría como punto de corte. Otro de los métodos no paramétricos es el método de la función kernel, que utiliza esta función para estimar las distribuciones de la variable en ambos grupos. Y lo bueno, digamos, de ese método es que se obtiene una estimación un poco más suavizada de la curva ROC. Bueno, vamos a comparar más que nada cuáles son las ventajas y desventajas de dos de los métodos, que son los paramétricos y los no paramétricos. Con las técnicas paramétricas, la ventaja para el cálculo de la curva ROC es que proporciona una curva de visualización más clara, y permite comparar puntos de dos curvas a cualquier sensibilidad o especificidad, hayan sido o no observados en la muestra esos valores, ¿sí? Las no paramétricas, la ventaja es que usan todos los datos de la muestra y la curva pasa por todos los puntos de corte, y proporcionan estimadores centrados, es decir, sin sesgo, de la sensibilidad, la especificidad y el área bajo la curva, porque para cada punto de corte los mejores estimadores son los no paramétricos en este caso. Con las técnicas no paramétricas no se necesita asumir supuestos de la distribución poblacional, y los cálculos en general son más sencillos. Ahora vemos las desventajas que tienen las técnicas paramétricas para la estimación de la curva ROC y su área, y el área bajo ella, y sería que descartan los casos al agruparlos, entonces se pierde información, y a veces asumen modelos de distribución que no pueden comprobarse tan fácilmente. Y la curva no necesariamente pasa por los verdaderos puntos, por lo que pueden estar sesgados. Y los cálculos son más complejos. Las desventajas de las no paramétricas es que la curva va a tener una apariencia más escalonada. Si la serie de datos es muy grande, producen tal vez un gráfico bastante confuso. Y cuando hay empates, puede haber problemas, porque en general da lugar a subestimaciones de la curva, y por lo tanto la exactitud va a ser un poco menor que la real. Las curvas representan la sensibilidad de una prueba diagnóstica que produce resultados continuos en función de los falsos positivos para distintos puntos de corte. La separación entre los grupos de enfermos y sanos representa la capacidad discriminatoria de la prueba. Y un parámetro para evaluar la bondad de una prueba diagnóstica, de una prueba diagnóstica con resultados continuos, es el área bajo la curva. Lo que refleja básicamente es qué tan bueno es el test para discriminar pacientes con y sin la enfermedad a lo largo de todo el rango de puntos de corte posibles. Bueno, esto creo que ya lo dijo Susana también, que es una medida global de la exactitud, que es la probabilidad de clasificar correctamente un par de individuos sanos y enfermos seleccionados al azar mediante resultados obtenidos al aplicarle la prueba diagnóstica. Por convenio, el área bajo la curva va a tomar valores entre 0, 5 y 1. Si no hay diferencias entre la distribución de los resultados de la prueba entre los subgrupos de enfermos y sanos, va a ser 0, 5. Y va a ser 1 si existe una separación perfecta. Sí, más o menos, depende de los distintos autores. Hay diferentes tablitas que nos marcan, que nos dicen, nos pueden indicar un poco de cuán buena es la discriminación de la prueba en base a su área bajo la curva. Si está entre 0,5 y 0,7 es de baja exactitud. 0,5 sabemos que no discrimina para nada. Si está entre 0,7 y 0,8 pueden llegar a ser útiles según el propósito, según lo que estemos estudiando. Entre 0,8 y 0,9 tiene muy buena discriminación, y ya mayor a 0,9 es una discriminación excelente, podría considerarse. Ahora, una vez que se graficó la curva ROC y se observó si tiene un apropiado nivel discriminante, ¿cómo hacemos para elegir el punto de corte o el valor umbral que va a ser el que nos distingue entre sanos y enfermos? En la realidad no hay una clara separación entre ambos grupos.
por lo que el punto de corte debe seleccionarse teniendo en cuenta el valor que mejor sensibilidad y especificidad tengan asociadas. Lo que nos va a permitir la curva ROC es determinar qué punto de corte abarca la mayoría de los sujetos bien clasificados, obteniéndose quizás la mejor sensibilidad y especificidad en conjunto. Aunque no siempre es conveniente elegir un punto de corte que tenga la mejor especificidad y sensibilidad en conjunto, porque vamos a tener cierta falta de laxitud. Dependiendo del tipo de prueba, quizás se necesitan otros métodos para ser más laxos con la especificidad o la sensibilidad. Si queremos una prueba muy sensible, por ejemplo, para prevención de enfermedades, quizás preferiríamos tener mayor sensibilidad y resignar un poco la especificidad. La curva lo que busca es un punto de corte que incluya a la mayoría de los sujetos, tanto sanos como enfermos, correctamente clasificados. Si la prueba fuera perfecta, cubriría el 100% de la superficie de la curva, clasificaría perfectamente enfermos y sanos. Esto en general no sucede, no es posible, entonces se busca el punto de corte que contenga a la mayoría de los sujetos bien clasificados. Bueno, acá vemos algo de esto también mostró Susana, pero vemos, tenemos la distribución de sanos y la distribución de enfermos, y acá vemos lo que la prueba clasificó como negativo o positivo de acuerdo al punto de corte, ¿sí? Vemos que es la línea negra continua. Vemos que si se desplaza el punto de corte hacia la derecha, que sería la línea negra punteada, disminuyen los falsos positivos, ¿sí? Que serían acá, los tenemos, son los amarillos y naranjas. Al correr el punto de corte hacia la derecha, los falsos positivos nos disminuyen, pero nos van a aumentar los falsos negativos. Es decir, que va a disminuir la sensibilidad y a aumentar la especificidad. Ahora, al contrario, si el punto de corte se desplaza a la izquierda, que sería la línea roja punteada, ocurre lo inverso. Por lo que un problema en estas pruebas es seleccionar el punto de corte óptimo. Bueno, acá lo que dijimos antes separado, pero para que vean un poco en el gráfico, que una prueba diagnóstica con gran capacidad de discriminación, lo ideal es que tenga una sensibilidad lo más cercana al 100% y una especificidad también lo más cercana al 100%. Y esto lo vamos a ver, cómo se vería en la curva. Cuanto más próxima esté la curva al borde superior izquierdo, mejor discriminación tendrá. Acá quería mostrarle con unos gráficos para que vean por qué la elección del punto de corte no va a modificar el área bajo la curva, ¿sí? Porque recuerden que el área bajo la curva se calcula para todos los posibles puntos de corte, pero sí, no sé si se llegará a ver bien ahí, tenemos acá la distribución de sanos y enfermos y un determinado punto de corte para el que tenemos la misma especificidad y la misma sensibilidad, 86,4. ¿Sí? Y vemos un área bajo la curva de 0,94. Vemos que si corremos el punto de corte a la izquierda, nos está disminuyendo la especificidad y aumentando la sensibilidad, y ven que el punto de corte lo estamos corriendo, si ven acá en el grafiquito de la curva ROC, ven que va subiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos subiendo sensibilidad y resignando especificidad. Y al ir corriendo el punto de corte cada vez más a la izquierda, vamos ganando en sensibilidad y perdiendo en especificidad. Pero el área bajo la curva se va a mantener constante, porque nos habla de la clasificación, del poder de discriminación global de la prueba, más allá del punto de corte elegido. Lo mismo sucede si corremos el punto de corte hacia la derecha, vamos a ir ganando en especificidad y vamos a ir perdiendo sensibilidad. Fíjense que acá va decayendo, digamos, ¿sí? Va bajando la sensibilidad y nos aumenta la especificidad. Pero el área bajo la curva, como dijimos, se va a mantener constante.
Casi nunca existe una prueba diagnóstica perfecta. Si el resultado de la prueba es un valor numérico, hay que establecer ese punto de corte que define cuándo es positiva o negativa. Y en función de ese punto de corte va a variar la sensibilidad y la especificidad. En una prueba en que valores mayores de los resultados indican la presencia de la enfermedad, por ejemplo, si hacemos mediciones de triglicéridos, si el punto de corte es muy alto, nos va a bajar la sensibilidad porque vamos a ser muy estrictos a la hora de identificar un caso positivo. Si disminuimos el punto de corte, la sensibilidad va a aumentar porque nuestro criterio para definir un caso positivo va a ser más laxo. Pero en ese caso nos disminuirá la especificidad. Ahora también tenemos pruebas en las que menores resultados indican la presencia de una enfermedad, como puede ser una prueba para detectar deficiencia de vitamina D, por ejemplo. Entonces va a ocurrir lo contrario. En ese caso, si el punto de corte es muy alto, vamos a ganar sensibilidad, pero perderemos especificidad. Y si se disminuye ese punto de corte, ganaremos especificidad, pero perderemos sensibilidad. Por esto, una cosa que siempre hay que tener en cuenta, algo elemental, es el sentido de los resultados de la prueba al realizar el análisis para determinar el mejor punto de corte. Tenemos un índice, que es el índice de Juden, que nos puede ayudar en la elección del mejor punto de corte. Si nuestra pregunta es, ¿qué punto de corte de la escala continua determina la sensibilidad y especificidad más alta en conjunto? Ese punto está dado por el índice de Juden, que es la sensibilidad más la especificidad menos 1. En el gráfico va a ser el punto de la curva ROC que esté más cercano al ángulo superior izquierdo del gráfico. El más cercano al punto del gráfico cuya sensibilidad y especificidad sean 100. Este índice identifica el punto de corte que determina la sensibilidad y especificidad más altas conjuntamente, es decir, para un mismo punto. Pero no necesariamente nos va a determinar la sensibilidad o la especificidad más alta que podría alcanzar el test. Generalmente vamos a tener la sensibilidad más alta para determinado punto de corte y la especificidad más alta para otro punto de corte. Hay situaciones en las que se requiere disponer de una prueba diagnóstica con mayor sensibilidad para el tamizaje de enfermedades, por ejemplo, o se quiere que tenga una alta especificidad para la confirmación de enfermedades. Teniendo en cuenta tales circunstancias y lo que estemos estudiando, no siempre es tan aconsejable utilizar el punto de corte identificado por el índice de Juden. A veces es más útil conocer los valores de sensibilidad y especificidad determinados por diferentes puntos de corte, y vamos a optar por aquel que determine la mayor sensibilidad o especificidad según sea nuestro objetivo. Otra cuestión que en muchas ocasiones también se tiene que tener en cuenta es el coste. Quizás se necesita más laxitud en la elección del punto de corte, y hay métodos que para minimizar el costo de obtener resultados erróneos, como puede ser eligiendo el punto de corte según la pendiente de la recta, pero bueno, no nos vamos a explayar ahora en eso. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de aplicación. En este caso, bueno, el glaucoma es una enfermedad ocular cuya cronicidad puede llevar a la ceguera, y con frecuencia, aunque no siempre, va asociada con un aumento de la presión intraocular. En este estudio, la medición de la presión intraocular se midió con un tonómetro de Schiotz, cuyas medidas están en orden decreciente a la presión intraocular, ¿sí? En este caso, a mayor medida, menor presión intraocular. Bueno, en esta tabla se presentan los resultados de la medición en una muestra de 2.000 pacientes diagnosticados con y sin glaucoma. Vamos a ver, si vemos acá medidas entre 0 y 1, tenemos 18 pacientes que fueron diagnosticados, que habían sido previamente diagnosticados con glaucoma, y ninguno sin glaucoma. Entre 1 y 2 lo mismo, 16 y 0. Lo que tendríamos que hacer ahora con todos estos datos es construir las diferentes tablas de contingencia 2 por 2, eligiendo cada uno de estos límites superiores como punto de corte.
Lo que vamos a ver es el método empírico, que es uno de los métodos no paramétricos, que lo que hace básicamente es representar todos los pares, uno menos especificidad o sensibilidad, para todos los posibles valores de corte que se consideran con la muestra de la que disponemos. Bueno, acá un recordatorio que ya también explicó de vuelta Susana anteriormente, que viene de la sesión anterior, que son las tablas de contingencia. Lo que se hace acá, para cada punto de corte, recuerden, vuelvo una diapositiva para atrás, para la medida 0,1 mi punto de corte va a ser 1, para la medida entre 1 y 2 mi punto de corte va a ser 2. Para cada uno de estos puntos de corte tendríamos que calcular una tabla de contingencia. Lo que hicimos acá fue eso. Para el punto de corte 1, calculamos una tabla de contingencia en la que representamos el estado de salud frente al glaucoma y el resultado de la prueba, ¿sí? Teníamos 2.000 casos. La prueba nos había dado 18 casos positivos. Todos los que en la prueba dieron menos que 1 fueron clasificados como positivos, con presión intraocular alta, que son estos 18 casos de acá. Todo el resto, todos estos, fueron con más de, que obtuvieron más de 1, ¿sí? Y todos ellos son considerados para este punto de corte como un resultado negativo de la prueba. Para cada punto de corte armamos la tabla de contingencia, para el punto de corte 1, punto de corte 2, 3, y así, como explicó Susana anterior. Cualquier cosa, Susana, ¿querés que me detenga más en esto o seguimos? No, hacer hincapié que este era un intervalo, es intervalar la variable, es cuantitativa, pero es de intervalo. Pero es intervalar. Es continua, pero es intervalo. Yo usé una continua, pero con datos continuos, digamos, de escala de proporción. ¿Sí? Para que vayan viendo que se usa... Que hay con distintos tipos de resultados. Bien. Bueno, no vamos a construir acá las diferentes tablas de contingencia, más que nada para que vean, en realidad esto es lo que habría que hacer, es recodificar, como dijo Susana, podríamos recodificar todas las variables. Yo lo que hice, estas las puse como ejemplo, en una tabla fui sumando y restando, y armé, para no armar todas las tablitas de contingencia, volqué todos los resultados en una misma tabla. Pero es lo mismo que se hace en cada tabla de contingencia, y vamos, como si hubiera hecho todas las tablas y hubiera volcado los resultados acá. Y para tener en cuenta que el límite superior de las medidas tomadas es el punto de corte que usamos nosotros para discriminar entre sanos y enfermos. Calculé los verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos, falsos negativos, los valores predictivos, que en este caso no los vamos a usar, pero como con la tabla de contingencia igualmente los podemos calcular, y también la sensibilidad y la especificidad, ¿sí? En esta columna, 1 menos especificidad, sirve para graficar la curva ROC, ¿sí? Y también calculé el índice de Juden. Que si ustedes ven acá en esta última columna, el máximo valor del índice de Juden, que recordamos que era sensibilidad más especificidad menos 1, es este, en el recuadrito rojo, 0,56, que se corresponde al punto de corte 7. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que con el punto de corte, si uso 7 como punto de corte, voy a obtener la sensibilidad y especificidad más altas en conjunto. Vemos que para ese punto de corte tenemos 0,75 de sensibilidad y 0,81 de especificidad, pero si vemos sensibilidad y especificidad por separado, vemos que 0,75 no es la sensibilidad más alta, y que 0,81 tampoco es la especificidad más alta. Por lo que recordamos que esto nos da las más altas en conjunto, digamos como el mejor par que se puede obtener. Bueno, ahí hice un recorte de la tabla. Al seleccionar un punto de corte se espera que tenga asociado una alta sensibilidad y especificidad. El índice de Juden nos indica ese punto de corte óptimo en el sentido que nos da la sensibilidad y especificidad más alta, pero de manera conjunta.
Ahora, ¿podría elegirse otro punto de corte, aunque no sea el óptimo según el índice de Juden? Sí, ya que puede interesar tener mayor o menor sensibilidad o especificidad de acuerdo a lo que estemos estudiando. Claro. Vamos a cargar todo esto ahí, ya. Bueno, para graficar la curva ROC, como dijimos, y vieron que en la tabla habíamos calculado sensibilidad, especificidad y 1 menos especificidad para poder usarlo en este gráfico, lo hicimos para cada punto de corte. Esto lo grafiqué en Excel, quizás esto el gráfico no es difícil de hacer en Excel, pero sí vamos a tener más dificultades si queremos calcular el área bajo la curva, que para eso, por suerte tenemos software que nos calculan todo eso. También nos dan el gráfico, pero siempre es bueno hacer a mano todo lo que se pueda, aunque sea una vez para entender el funcionamiento. Bueno, con esos valores de sensibilidad y 1 menos especificidad que calculé en la tabla, fui graficando para cada punto de corte, quedó esta curva ROC, ¿sí? Vemos que es creciente, ya dijimos que es necesariamente creciente, y fíjense acá en este punto, que es el que nos da el máximo índice de Juden, que corresponde al punto 1 menos especificidad, sensibilidad más cercano al punto 0,1. Este es el punto más cercano a la discriminación perfecta, digamos, que es para el punto de corte 7 con una sensibilidad de 0,75, especificidad de 0,81 y el mayor índice de Juden. Lo que les quería mostrar acá es cómo a veces necesitamos mayor sensibilidad o mayor especificidad, y bueno, vamos a elegir otros puntos de corte. Yo puse acá como ejemplo el punto de corte 6. Para el punto de corte 6 tengo un índice de Juden que no es el más alto, pero sin embargo tengo una especificidad de 0,95. La sensibilidad acá ya es de 0,59. Pero quizás si a mí me interesa tener mucha especificidad, depende de lo que esté estudiando, voy a elegir este punto de corte y no este que es el óptimo que me marcó el índice de Juden. Lo mismo pasa si yo quisiera, bueno, acá no dan en general, bueno, sí. Si yo quisiera tener mucha sensibilidad y por ahí elijo este punto de corte, el 8, que me da una sensibilidad de 1, aunque pierdo especificidad, y sin embargo el índice de Juden me indica que no es el punto óptimo en cuanto al mejor par posible. Pero bueno, el área bajo la curva acá dio 0,87, o sea que en realidad para cualquier punto de corte que yo elija, la capacidad discriminatoria de la prueba no va a variar. Pero bueno, esta es una forma en la que se puede ver cómo nos puede servir el gráfico este para definir a ver qué punto de corte elegimos. Ahora, ¿qué pasa? No siempre tenemos una prueba sola, muchas veces lo que necesitamos es comparar pruebas diagnósticas para ver cuál es la mejor. Para comparar las pruebas diagnósticas, podemos hacerlo de una manera gráfica, pero también de una manera analítica. Bueno, vamos a ver con un ejemplo que, bueno, se realizan distintas determinaciones en laboratorio para detectar algún funcionamiento correcto o no del riñón, y en este caso se dispone de una muestra de 79 pacientes, de los cuales se conoce la presencia o ausencia de cristales en la orina, y se tienen los resultados de diferentes mediciones, urea, calcio, pH, conductividad, osmolaridad, etc. Lo que vamos a hacer es comparar dos de estas pruebas para que vean cómo se puede hacer desde la parte gráfica. Lo que vamos a hacer, en realidad yo esto ya lo hice con software, no íbamos a armar de vuelta todas las tablas de contingencia. Lo que hay que hacer es lo que se hizo, lo que les mostré antes para glaucoma, en realidad lo hacemos para estas dos pruebas diagnósticas que seleccioné para comparar, que son urea y calcio, ¿sí? Para cada prueba diagnóstica que yo quiero comparar, lo que tengo que hacer es calcular para cada punto de corte la sensibilidad y la especificidad para poder graficar la curva ROC con esos pares, 1 menos especificidad, sensibilidad, ¿sí? Y esto es como grafico las dos curvas juntas. Acá ven, en verde lo que se ve es la curva ROC para la prueba diagnóstica de calcio, y en azul la prueba ROC para la prueba diagnóstica
de urea. Se observa, vemos así gráficamente, ¿qué podemos observar? La prueba de calcio parece ser superior a la de urea, ¿sí? Tanto para determinar la presencia como la ausencia de cristales en la orina, y lo que vemos es que si acá tenemos que 1 menos la especificidad de 0,6, quiere decir que la especificidad es 0,4, entonces podemos decir que para una especificidad de hasta 0,4 vamos a tener mayor sensibilidad con la prueba de calcio que con la de urea, ¿sí? Porque va quedando por encima. Ya, después, para una especificidad menor, va a ser superior la prueba de urea en cuanto a la sensibilidad. Se aprecia también que el área bajo la curva de la prueba de calcio es mayor que el área bajo la curva de la prueba de urea. Fíjense que la urea, que es la azul, está más próxima a la diagonal, que sería la no discriminación. Pero esto, bueno, es lo que podemos ver. En realidad el software te da esto, es lo que decía Susana, no te marca ni el tamaño de la muestra, en el gráfico, no te da nada. Yo lo que hice en Excel, le agregué para el de glaucoma, le agregué punto de corte y demás para poder analizarlo mejor. Pero bueno, lo bueno que nos dan los software también son otras pruebas para, no solo para comparar las pruebas, sino también que nos calculan el área bajo la curva de cada una. Y testean, digamos, hacen un contraste de hipótesis para ver si el área bajo la curva es 0,5 o es significativamente distinta. Esto está hecho con SPSS, después si nos queda un ratito, si quieren muestro cómo se genera. Y bueno, acá el programa lo que nos hace es darnos el área bajo la curva para cada una de estas dos pruebas diagnósticas que queremos comparar, su error típico, la significación, porque recuerden que contrastamos la hipótesis nula de que el área bajo la curva es 0,5, que sería la hipótesis nula de que no discrimina, ¿sí? Y el intervalo de confianza para ese área bajo la curva. El intervalo de confianza, si contuviera al 0,5, significaría que la prueba no discrimina. Porque no estaríamos rechazando la hipótesis nula de que el área bajo la curva es 0,5. En este caso, los dos casos se rechaza, el área bajo la curva es significativamente mayor a 0,5, a pesar de que si vemos estos valores de área bajo la curva no son muy buenos, por lo que estuvimos viendo antes. Entonces acá, si comparamos, si calculamos el índice de Juden para cada una de estas pruebas, tengo una ventanita acá que me tapa y no llego a ver cuál es, ahí la corrí, bien. Tenemos que para la prueba de calcio el índice de Juden me da 0,52 y para la de urea nos da 0,26, que serían los que nos indicarían el mejor par, sensibilidad, especificidad en conjunto. Y vemos que para la prueba de calcio tendríamos, según ese índice de Juden, el punto de corte sería 5,46. La sensibilidad no llegaría a 0,6 y la especificidad sería de 0,93. Para la de urea, tenemos, para el índice de Juden nos indica que el punto de corte es 162,5, la sensibilidad es 0,88 y la especificidad es 0,34. Parece ser que el mejor par sensibilidad-especificidad que obtenemos en una prueba, obtenemos baja sensibilidad, muy alta especificidad, y en la otra mucha sensibilidad y muy baja especificidad. Si tuviéramos si nosotros eligiéramos estos puntos de corte óptimos para cada prueba, podemos decir que la prueba de calcio es mejor que la de urea para confirmar la presencia de cristales como para descartarla. Pero igualmente, más allá, si elegimos igualmente otro punto de corte, mirando el área bajo la curva, nos podemos dar cuenta del poder de discriminación de una prueba en todo el rango de valores, y parece que la de calcio discriminaba mejor que la de urea en todo el rango de valores. Volvemos al gráfico para eso.
¿sí? Más allá del punto de corte que podemos llegar a elegir, vemos que para todo el rango de valores discriminará mejor la prueba de calcio que la de urea. Bueno, pero también tenemos una parte analítica para comparar dos pruebas diagnósticas. Las curvas son un índice completo de la capacidad diagnóstica de un instrumento, entonces podemos comparar esos diferentes instrumentos en cuanto a su capacidad predictiva, desde la parte gráfica, como vimos recién, pero también mediante un contraste estadístico clásico, tradicional, digamos. Lo que hay que tener en cuenta para este contraste es si las mediciones se realizaron en una misma muestra o en muestras independientes, porque cambian un poquito las fórmulas. Si las muestras son independientes, la covarianza va a ser 0, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Yo ahora lo que hice con los mismos datos que tenía ahí, que era una población sola a la que se le medía calcio y urea, lo que hice fue aleatoriamente dividir las muestras para hacer el caso de mediciones en dos poblaciones por separado. En este caso lo que vamos a tener son dos muestras independientes. En la muestra 1 se aplicó la medición de calcio, se hizo la medición de calcio, y en la muestra 2 se hizo la medición de urea. Las curvas me dieron así, no dieron muy lindas, la verdad, demasiado escalonadas, y como fue aleatorio me iba cambiando y todas daban así de feo, más o menos, no, porque disminuyó el tamaño de muestra, entonces se nota aún más escalonada. Pero viendo esto, la verdad es que yo acá gráficamente no podríamos darnos cuenta a ver cuál discrimina mejor que otra. En una vamos a tener mayor sensibilidad en una parte, la de calcio, después la de urea, después de vuelta la de calcio, después la de urea, y en cuanto a áreas bajo la curva, yo con este gráfico no puedo darme mucha idea de qué área es mayor, prácticamente. Entonces acá es donde la parte analítica nos viene muy bien. Bueno, con el software también calculé el área bajo la curva para calcio y para urea. Nos dio 0,67 para calcio, 0,75 para urea. Recordamos que la hipótesis nula que contrasta esto es que el área es 0,5, que en el caso de urea rechazamos esa hipótesis nula, por lo que podemos decir que el área es significativamente diferente de 0,5, pero en el caso de la prueba de calcio no estaríamos rechazando esa hipótesis. Y además, si vemos el intervalo de confianza al 95%, en el caso de calcio contiene a 0,5, que sería el valor del área bajo la curva si la prueba no discriminara. Pero como nosotros igualmente queremos comparar estas dos pruebas diagnósticas, tenemos un estadístico para calcular en base a las fórmulas estas que están acá. En este caso la covariancia va a ser 0 porque las dos muestras son independientes, supusimos dos muestras independientes, y el valor del estadístico nos da 0,62. La hipótesis nula que se contrasta acá al comparar las curvas es la igualdad de sus áreas bajo la curva. Bajo estas hipótesis nulas, los valores del estadístico Z se distribuyen como una normal, con media 0 y desvío 1. Para un nivel de confianza del 95%, este estadístico toma valores menos 1,96 y 1,96. Cualquier estadístico que tome valores intermedios va a caer en la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Por lo que, como este resultado, este valor del estadístico, fíjense que yo acá lo que hice es el valor del área bajo la diferencia de las áreas bajo la curva, ¿sí? Yo, para que no me dé negativo, hice primero el área bajo la curva 2 menos el área bajo la curva 1 sobre la raíz de la suma de los cuadrados de los errores típicos que también nos da el resultado del programa. Como este valor a mí me dio 0,62, nos lleva a no rechazar la hipótesis nula de diferencia, por lo que se concluye que no hay diferencia significativa entre las áreas bajo las curvas de ambas pruebas. Algo que gráficamente se había observado porque
ahí no se ve muy claro qué área es mayor que cuál. O sea que fíjense, más allá de que en una nos dio que no discrimina y la otra discriminaría, no también por su área bajo la curva, pero discriminaría entre las dos, estadísticamente no podemos decir que hay diferencias entre esas áreas bajo la curva. Por eso es importante la parte analítica también. Susana. Yo aprovecharía para pasar el eslogan de los estadísticos. ¿Dónde está el problema? En la primera parte que ustedes aprenden de estadística. Es decir, seguramente si yo tuviera que tomar una decisión, ¿cómo recopilaría los grupos o los datos para probar qué prueba diagnóstica es mejor? Y ahí vendríamos al tema de que lo mejor es trabajar con muestras independientes. Porque si yo tomo una sola muestra y al azar divido a los grupos, en medicina se hace un montón esos ensayos clínicos aleatorizados, pero globalmente no se toma muestras independientes de un grupo y del otro para verificar la calidad de una prueba diagnóstica. Lo que me puede pasar es esto, que yo no pueda rechazar que existen diferencias. Desde la estadística, primero, hay mala elección de cómo recopilar los datos. Pero hay otro tema, que si vos no trabajás correctamente, como sería en este caso trabajar con muestras independientes, te llevaría a aumentar lo que llamamos en estadística y en prueba de hipótesis el error de tipo 2. Es decir, no rechazo la hipótesis nula, siendo que ella podría resultar falsa. Por lo tanto, ¿cuál sería el consejo? No queremos meterle mucha estadística al tema, pero conviene trabajar con dos grupos bien independientes, donde vos tenés de alguna manera una prueba de oro que te dice, mira, todos estos están enfermos, todos estos están sanos. Con esto probá qué prueba es mejor para el futuro. Porque vos estás tratando de encontrar la mejor prueba diagnóstica, estás tratando de dilucidar si es menos invasiva, porque vieron que en esto de... Ahora, cuando te dicen cómo te van a hacer, que el PCR, que esto, que te meten en la nariz, que te meten en la garganta, ya uno se pone nervioso. Entonces, ¿qué busca? Otras pruebas alternativas que puedan dictaminar o discriminar. No siempre vas a encontrar la mejor, porque esa es lo que llamamos la prueba de oro. Si vos tenés algo que, para saber si está o no está, por ejemplo, presencia o ausencia de tumor, o un nivel que te lleva de alguna manera a decir, si tenés este contenido de bacterias, vos tenés propensión al cáncer de intestino, bueno, en esos casos donde lo único que te salva es hacer una endoscopía, o sea, todos métodos invasivos, poder detectar con alguna probabilidad razonable la presencia de una enfermedad, y, o sea, ahí uno tiene que decir, ¿qué es lo alto? ¿La sensibilidad, que te confirma que la tenés, o la especificidad, que te dice que no la tenés, la enfermedad? Bueno, entonces, eso es lo que estuvimos mostrándole en este juego. Vos podrías trabajar de manera distinta para elegir una prueba, y podrías llegar a esto que llegamos con el tema de si tenés cristales en la orina o no. Que primero el calcio era mejor que hacer una determinación de calcio, era mejor que hacer una urea. Cuando cambiamos cómo tomamos los individuos para probar, no pudimos discriminar. Ahora, ¿qué significa en la estadística no rechazar la hipótesis nula? Y significa que no podés tomar decisión. Si vos no podés rechazar la hipótesis nula, trabajaste por software o por lo que sea, y el área bajo la curva no te sirvió para rechazar que hay diferencia, tampoco podés decir nada, y decir, me quedo con esta. No podés decidir cuando uno no rechaza. Claro, como en este caso que una parece discriminar y la otra no, pero no hay diferencia entre ellas, ¿cuál elegís? Claro. El tema es que yo no elegiría una sola muestra, trataría de considerar, ya que tenés que pensar en un experimento para ver cuál es prueba diagnóstica mejor, y generalmente se prueban, yo he probado a la vez hasta 6 pruebas diagnósticas.
y también no elegimos por ahí la que tenía más alta sensibilidad y más alta especificidad, sino que se elige también muchas veces por manera de que sea más accesible para todos, que puede estar en todos los hospitales. O sea, hay muchas veces que buscas un punto de corte no tan óptimo, ¿sí? Y en este caso, desde el problema de diseñar el experimento, elegiría 2 grupos, donde yo de alguna manera tenga bien claro cada uno a qué población está representando. Está representando a los enfermos o a los sanos. Yo saco muestras, le aplico las pruebas a los dos, y ahí veo lo que me dan las pruebas. Y yo tomaría muestras independientes, pero por supuesto, muchas veces se trabaja con muestras, con una única muestra, y puede llegar a pasar esto. Si fueran bastante parecidas, que es el caso que pasaba entre urea y cristales, y vos hablas con los médicos, ellos prefieren la prueba del calcio, es la que les confirma si vas a volver a tener cristales en la orina, que tan molestos son, especialmente en la población de los hombres. Claro, porque la mayoría de los casos son de calcio, sí, los cristales. Entonces, prefieren la de calcio, pero claro, todo depende. Si vos no sabés a qué población pertenece el grupo que tenés para experimentar y ver cuál es la mejor prueba diagnóstica, te puede pasar esto, ¿sí? O sea que son todas las cosas que quisimos mostrarles nosotros, porque, bueno, lo que más tenemos de material y hemos trabajado es en el área médica, pero ya les digo, hoy esto se aplica a economía, a planes para comparar planes ante un fenómeno que uno quiere controlar, en meteorología, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es un elemento que es sencillo. Es verdad que desde la estadística te da un montón de cosas que tenés que manejar, pero la normal las ven todos, en la carrera de grado que tienen estadístico, todos ven la distribución normal. El tema de un histograma o calcular tablas de contingencia también. El tema básico de probabilidades también, o sea que tengan en cuenta que si bien desde la estadística este tema lleva mucho más estadística, tanto descriptiva como inferencial, hay prueba de hipótesis, si uno quiere, etcétera, también es cierto que es re útil, las curvas ROC están muy de moda. Yo cuando fui a uno de estos cursos de ahora el tema de minería de datos y todo, ahí vi cómo trabajaban con multivariado y después comparaban todos con curvas ROC, con lo cual digo, bueno, no solo en el área de las ciencias de la vida, biología, agronomía, medicina, etcétera, farmacología, sino que también la podemos usar en el área económica. No sé cómo andamos del tiempo, da la conclusión, y aunque sean 5, está acá, bueno, una cosa interesante, porque en Luján muchos tienen el SPSS, de alguna manera, y nosotros damos muchos cursos de posgrado con el SPSS. ¿Querés mostrarle, aunque sea la pantalla, de dónde es? Porque cuáles son las conclusiones que, bueno, que necesitamos, trabajamos con el enfoque no paramétrico, porque es el más fácil, el más empírico. Vale, dejo de compartir esto, yo sí. Bueno, así ella les muestra, para los que tengan el SPSS, lo práctico que es, porque por ahí tenés 6 curvas que comparar, entonces tenés que hacer todo el problema de la recodificación, etc. Y bueno, el cálculo del área bajo la curva después la haces más fácil con un algoritmo que viene en algunos software. No me fijé, pero en R debe ser fácil armarlo. Sí, sí. Y sí, debe haber no es difícil porque hay paquetes ya armados. Bueno, claro, ahí debe haber librerías de R que ya lo traen, porque ya les digo, esto se está usando en todas las disciplinas. Muestro dónde es, no tiro nada, muestro y digo nada más, porque si no me tengo que poner a buscar archivos, por eso. Claro, sí, tenemos el archivo de todas las cosas. Sí, tengo que buscar en qué carpeta tengo guardado todo, pero bueno, mostrarle por lo menos en el SPSS donde miramos para ver las curvas.
No vienen las versiones más antiguas, me tendría que fijar la que trabajamos en Luján, pero pensé que sí que está. Sí, a ver, quiero ver. Desde la 15 o 20. La ventaja que tiene, es más lindo trabajar como les enseñamos nosotros, ir armando, recodificando, todo ese proceso, porque es como que vos vas viviendo qué pasa nivel a nivel de cada uno de los datos que vos tenés, ¿sí? El tema es que cuando son muchas las pruebas diagnósticas que están compitiendo y vos tenés que tomar una decisión, es mejor trabajar con este software que te tira todo el cálculo, te hace la prueba de hipótesis, etcétera, etcétera. Igual la tenés que ir comparando de a dos. Dale, bueno. ¿Sabés que no me deja seleccionar? No te deja. No. Para que yo ya no estoy compartiendo, espera a ver si puedo compartir. Bueno, compartir pantalla y no seleccionar nada. El tema es que cuando pongo compartir, a ver. Vanessa, ¿Te puedes discúlpame. sacar la pantalla? Sí, ahí está. Sí, te escucho. No, que tenías que tener abierto quizás el archivo para poder compartirlo. Sí, por ahí lo Sí. tenés en tu máquina. Ahí está. ¿Te acordás el archivo Sí, de...? Por ahí lo tenés. Sí, lo que quiero. Sí. Lo abro desde acá. Sí. ¿Algún dato? Sí, creo que era cristales en la orina, se llamaba. Ahí está. Ahí está. Bueno, acá tenemos todas las pruebas. Acá tenemos la base con la variable sí o no de cristales, que en realidad acá la tenemos después transformada a numérica para poder utilizarla, y las medidas de pH, osmolaridad, conductividad, urea, etc. Entonces, lo que vamos a hacer acá para calcular las curvas ROC, vamos a ir a analizar curva core, nos pide cuál es la variable de contraste. En nuestro caso, la variable de contraste que vamos a utilizar, las variables de contraste que vamos a utilizar, bueno, pongo varias, acá pongo todas las que tengo, Susana. Aunque no pone 2 decía. porque la prueba después te la va a hacer para 12. Pone 2, pone como la... Bueno, urea y calcio, pongo yo. Claro. Esas son nuestras variables que vamos a contrastar, y la variable de estado, que es la que ahí se pone la variable que nos dice el estado con respecto a la situación de salud o enfermedad. En nuestro caso es la variable CRIS, que nos marca con un 1, por eso pongo 1, aquellos que están enfermos. ¿Sí? Después, en visualización, bueno, ya viene por default marcado curva core, puedo marcar con línea diagonal de referencia y voy a pedir el error típico, intervalo de confianza, y también los puntos de coordenada en la curva. En opciones, acá hay que prestar atención, te dice si querés incluir el valor del punto de corte para la clasificación positiva o lo querés excluir. Yo dejo que lo quiero incluir. La dirección de la prueba, esto es importante, porque si no la curva nos va a dar mal. Dice, el resultado más grande de la prueba indica la prueba más positiva, o el resultado más pequeño de la prueba indica la prueba más positiva. En este caso, a mayores valores de calcio y urea, nos va a dar positivo. Si hubiera sido esto que lo hiciéramos con lo de glaucoma, hubiera sido al revés, porque ahí los resultados más pequeños nos indicaban la prueba más positiva. Por eso es importante tener en cuenta siempre el sentido de la prueba. Supuesto de distribución, usamos no paramétrico, que es el que utilicé yo. Bueno, acá sobre los valores perdidos, que en este caso no importa porque no tiene valores perdidos. Bueno, corremos esto. Primero nos da el resumen del procesamiento, que tenemos 34 casos positivos, 45 negativos. Acá nos da el gráfico, que es el que vieron en el PPT, o sea, con hacer eso ya nos tira la curva ROC, el programa. ¿Sí? Los resultados que les mostré yo, el área para cada una de las pruebas, el error típico, la significación y el intervalo de confianza para el área bajo la curva.
Y acá tenemos las coordenadas de la curva. Estos son los puntos que en el ejemplo de glaucoma yo calculé para cada punto de corte, sensibilidad, de especificidad y uno menos especificidad. Bueno, acá el programa te los tira automáticamente. Si lo quieren graficar a mano, no hace falta ni que los calculen a mano, con esto copia, pega en un Excel y hacen el gráfico, pero igual ya se los da el programa. Pero si lo quisiera en Excel, que por ahí es un poquito más fácil para manipular o modificar, Claro, hasta podés hacer el índice de Jouden, lo pegás en Excel. Claro, así es como lo calculé yo. Claro. Pegás esto Entonces, en Excel y de ahí todo yo. Dos cosas, si trabajan con un programa como el SPSS que trae ya incorporado el software, recuerden que para la comparación va a ser de a dos las curvas, porque te hace como una Z de diferencia de grupos, de proporciones. ¿Qué estamos chequeando? Que la proporción sea mayor que 0,5. En realidad partimos de que es igual contra es distinto, por eso miramos el intervalo, si contiene o no al 0,5. Hubo una pregunta que yo leí, no me acuerdo quién fue. Susana, antes déjame que no leí nada. diga algo de los links, que les recuerde el tema de los links que vamos a estar compartiendo. Facundo Parmigiani va a estar compartiendo 3 links. De mientras también invitarlos a que hagan más preguntas. Ahora vamos a leer la pregunta que ya está expresada en el chat, pero quienes quieran empezar o hacer alguna consulta por el chat, también lo pueden hacer. Y les cuento que hay 3 links que va a estar compartiendo Facundo, uno que tiene que ver con la oferta de este ciclo de webinares del Departamento de Ciencias Básicas, otro que tiene que ver con una encuesta de calidad de este webinar, y un tercer link que tiene que ver con un certificado. Para quienes quieran obtener un certificado de este webinar, lo van a poder hacer a través de ese link que va a estar compartiendo Facundo. Así que ahora vamos a leer la pregunta que ya tenemos. También le queremos agradecer, obviamente, la participación también a Susana y a Vanessa, el compromiso, tanto por haber prestado este webinar, tanto el viernes como hoy, a todos los participantes, obviamente, y voy a leer, a ver, Nicolás, que pregunta: cuando se plantea un test de hipótesis para igualdad de A u C, bajo hipótesis nula, vi que asumían normalidad. ¿Esto es independiente de cómo se estima la curva ROC, por ende del A u C? Sí, en realidad... realidad... O sea, bajo la hipótesis puede asumir normalidad, independencia de manera de estimarlo. Algo así dice. Muy bien. O sea, por eso es que digo que hay que explorar. Lo primero que hacemos cuando tenemos una variable respuesta que es cuantitativa, como podría ser, qué sé yo, determinación en este caso que yo les dije, de la presencia, estar o no con diabetes, etcétera, que uno lo puede medir con glucosa en sangre, o como acá, que todas las variables que les mostramos en el tema de cristales en la orina eran cuantitativas. Lo primero que uno hace antes de dedicarse a pedir la curva ROC es ver cómo se distribuyen, para tener alguna idea. Se distribuyen normal o aproximadamente normal. Todo va a depender de varias cosas. Primero, como de costumbre, va a depender del tamaño de la muestra, que uno siempre trata de trabajar entre 50 y 100 individuos. Porque muchas veces, si lo que estás queriendo detectar es una enfermedad, ya sea en las plantas, en los animales o en los seres humanos, no tenés individualizado, si querés trabajar con muestras independientes, pacientes con el evento y pacientes sin. Yo siempre aconsejo trabajar con muestras independientes, con lo cual también tendría que probarlo en algún momento, si las muestras son o no independientes, ¿sí? Entonces, uno trata de aproximar a la normal. Porque para la última parte que hicimos ahora, que es comparar el área bajo la curva. En realidad, cuando vos comparás el área bajo la curva, en la hipótesis, en la prueba de hipótesis, estás comparando dos proporciones.
qué proporción hay bajo la curva en una prueba diagnóstica y qué proporción hay en la otra. Por lo tanto, las pruebas de proporciones, para los que vieron comparación de grupos, para diferencia de proporciones, saben que lo hacíamos con la Z. Que uno asumiría en este caso la normalidad y trataría de ver si tengo posibilidades, para lo cual les aconsejamos trabajar con muestras grandes en cada uno de los grupos. Hubo otra pregunta en algún momento de qué pasa, ¿trabajo con muestras independientes o con muestras apareadas? O sea, una sola muestra que al azar hago 2 submuestras. En realidad conviene trabajar con muestras independientes. Lo que ocurre es que muchas veces uno puede tener dificultades para hacer esa primera clasificación con alguna prueba buena que te dé claramente si el individuo tiene o no tiene la condición. Ahora, piensen que esto se da mucho en otras disciplinas, y entonces está la otra opción que mostró recién Vanessa de trabajar con muestras relacionadas o apareadas. Por ejemplo, Sí. el área de la economía o de la administración, esto puede aparecer. Entonces, yo les quiero dar esta herramienta que generalmente no lo dábamos dentro de los módulos, de los contenidos mínimos de ninguna de las materias de las carreras en las que asistimos en la UNLU. Entonces, nos parece que hay mucha gente ya usando el tema, y bueno, dijimos, vamos a trabajar justo que estamos metidos tanto con el tema de la pandemia y que hay que comparar, y están dando vueltas pruebas diagnósticas, también se comparan tratamientos. Bueno, todo eso podría uno llegar a trabajar para elegir, ¿sí? ¿Cuál sería lo mejor? Así que bueno, muchas gracias a todos. Con Vanessa fue un placer, tenemos muchos temas, trabajamos más las ciencias de la vida, o sea, la estadística para ciencias de la vida. En algún momento pensamos darles alguna otra cosa que sea de utilidad, sobre todo para gente que trabaja en agronomía, en toda la parte de biología, en lo que fuera enfermería. Tienen perfiles profesionales que en algún momento tocan estas metodologías, donde la estadística es una herramienta indispensable, no para pasar un eslogan, pero es la realidad. Cada vez necesita más conocer algunas cosas mínimas de la estadística. Un gusto para todos. Vanessa, la verdad que ha sido una cosa increíble, porque ella al trabajar con mucha información en la ciudad nos ha facilitado bases, cosas para seguir avanzando, y también por aguantar todos estos temas que no a todo el mundo les interesan, tanto a la gente mía como Carlita y Facundo les agradezco siempre, de la división, y bueno, hemos trabajado muchos años, espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Muchas gracias, Susana y Vanessa. La realidad es que hace un placer escucharlas en esta oportunidad, y en la vez anterior también se supone que ya había dado otro webinar con Vanina y con Edgardo, así que no me queda más que agradecer. Y les pido disculpas que los links no fueron los correctos, porque justamente está en conjunto a este webinar, se está llevando a cabo otro webinar, y parece que hubo un problema con los links, pero vamos a estar compartiendo el link de esta charla para que puedan acceder al certificado y a la encuesta también. Así que eso lo vamos a compartir, no se preocupen. Así que no tengo más que agradecerles a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, buenas tardes. Buenas tardes.